Hola, ¿qué tal? Estoy probando a ver ahora con el micrófono, a ver si sale mejor el audio de los videos. Vamos a continuar hoy con nuestra cita de Durkheim. Em, Algunas cosas que quedaron sin charlar en nuestra primera cita con Durkheim, en esos dos primeros videos que les subí, es cómo algunos ejemplos de estas afirmaciones que nos cuenta, que nos dice Durkheim. Perdón, ahí. Bueno, algunas cuestiones que no habíamos terminado de señalar respecto de los materiales que ustedes tienen para leer, que son las reglas del método sociológico. Una primera cuestión que él señala y que me gustaría que tuvieran en cuenta es esta idea de que el método es provisorio. Es decir, que a medida que va avanzando la ciencia, se van encontrando otras herramientas, otros instrumentos, otras técnicas, y que el conjunto de todas esas herramientas, instrumentos, técnicas nuevas, novedosas, se pueden obviamente incorporar, se van a ir incorporando, y además a medida que aparecen nuevos descubrimientos, esto hace que cuestiones que dábamos por sentadas en diferentes tipos de investigaciones sean revisadas. Bueno, y esa es la idea de lo que es una investigación científica. Entonces, bueno, una primera cuestión que nos señala Durkheim es justamente esta idea de lo provisorio del método. Cuando define los hechos sociales, los va definiendo, habíamos hablado de que los define por género próximo y diferencia específica en el video anterior, como todas sus definiciones, pero los va definiendo también en sucesivas, va haciendo sucesivas definiciones en las que va agregando y aclarando, que son provisorias, y que va agregando y aclarando cada vez a medida que va avanzando en el texto, ¿no? Pero primero nos dice, bueno, esta premisa de que los hechos sociales deben ser tratados como cosa, y nos define qué es cosa, cosa como lo que se opone a idea, como lo que no podemos conocer desde el interior. Dice, por más que estos fenómenos, dice, por más que pensemos que participamos de determinados fenómenos, que participamos de, por ejemplo, de determinadas acciones, de determinados movimientos, de determinadas acciones colectivas, y que por haber participado podemos dar cuenta de eso, Durkheim nos dice, nuestra participación es tan ínfima en ese tipo de acción colectiva, que igualmente para abordarla, para estudiarla, tendríamos que tomar esa misma actitud mental de tratarlo como cosa, como si no supiéramos nada o si no hubiéramos participado. Esa sería esta idea de objetividad que plantea Durkheim. En una parte de las reglas del método dice, las representaciones que se haya podido tener de ellas en la vida, como se han formado sin método ni crítica, carecen de todo valor científico y deben ser tenidas en nada. Es decir, cualquier representación que tengamos de los fenómenos que estamos estudiando deben ser tenidos en nada, nos dice Durkheim. Dice, de la misma manera que plantea esta objetividad de la sociología, plantea la objetividad de todas las ciencias, es decir, que cuando analiza la psicología, la única psicología que le parece que es científica es la psicología objetiva. Por eso acá en las reglas del método dice, precisamente por esa razón se ha formado en el siglo XIX una psicología objetiva cuya regla fundamental es estudiar estos hechos mentales en el exterior, es decir, como cosas. Es decir, que digamos, como posición epistemológica, la ciencia debe estudiar cualquier fenómeno que aborda como una cosa, como lo que se opone a idea, como lo que hay que salir a conquistar y hay que salir a conocer como si no supiéramos nada de ellos. Bien.
Lo segundo que nos va a plantear es esta idea de que los hechos sociales son exteriores a los individuos. Dice, em, dice, la sociedad está integrada por individuos, pero no solamente por individuos, sino que la sociedad está integrada por individuos y por elementos físicos, ¿sí? Que la sociología también estudia, ese diagrama de, digamos, de vida material, ¿sí? De cómo se establece, si es urbano, si es rural, la morfología, por elementos físicos y por elementos morales. Es decir, no solamente participa de la sociedad de los individuos, son los individuos más elementos físicos más los elementos morales. En esta posicionamiento sobre que la sociedad es anterior y exterior a los individuos, que habíamos dicho en el video anterior que no quiere decir que está la sociedad y vienen los hombrecitos y se meten adentro de la sociedad, sino que tiene una anterioridad lógica e histórica que vimos en las explicaciones en los videos anteriores, y que tiene una exterioridad porque se impone su orden moral, impone su orden material también a las conciencias individuales. La conciencia colectiva de la sociedad se impone a las conciencias individuales. El conjunto de representaciones sociales se imponen a estas representaciones individuales, y los hechos sociales tienen como característica esa exterioridad y esa capacidad de ejercer presión sobre las conciencias individuales. Entonces nos dice, otra proposición no menos vivamente discutida que la precedente es la que presenta que los fenómenos sociales son exteriores a los individuos. Dice, del hecho de que la sociedad esté conformada por individuos, se deduce, el sentido común deduce que la vida social no puede tener otro sustrato que la conciencia individual. De no ser así, le parece que flota en el vacío. Y lo que va a discutir Durkheim es justamente esta idea. Va a decir, siempre que al combinarse distintos elementos originan por su misma combinación fenómenos nuevos, hay que reconocer que esos fenómenos difieren no de los elementos, sino del todo conformado por su unión. La célula viva solo contiene partículas minerales, de la misma manera que la sociedad solo contiene individuos, y sin embargo es evidente e imposible que los fenómenos característicos de la vida residan en los átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Lo que nos está diciendo es, reclamo para la sociología lo mismo que se reconoce en otras ciencias, que de la combinación de determinados elementos surge un fenómeno nuevo que difiere cualitativamente de los elementos que lo componen. De la combinación de elementos, nos dice Durkheim en las reglas del método sociológico, por ejemplo, dice, dos gases como el hidrógeno y el oxígeno, yo agregaría en determinadas condiciones de presión y de temperatura, forman agua, ¿sí? Pero el agua difiere cualitativamente de los elementos que la componen. Dice en otro ejemplo que tienen ustedes acá en las reglas del método, dice la dureza del bronce no deriva de los elementos del cobre y el estaño, que son dos metales blandos que componen, con los cuales se hace el bronce, que componen el bronce, sino que ese todo nuevo, al conformarse, tiene características, cualidades diferentes de los elementos que lo componen, de lo blando que es de lo maleables que son el cobre y el estaño. Entonces dice, lo mismo reclamo para que se entienda para la sociedad. Esa combinación de elementos, que son la combinación de las acciones de los individuos, la combinación de hombres en un medio, de individuos en un medio, produce un fenómeno nuevo, que es esta sociedad, que es esta organización social, que difiere de los elementos que lo componen. ¿Sí? Es lo mismo que se reconoce para la biología, lo mismo que se reconoce para el análisis de la vida, pero el análisis de los metales, de la química, de los materiales. Es decir, que la combinación de elementos puede producir un fenómeno nuevo cuya totalidad varía, es decir, que es cualitativamente diferente. Es decir, que tenemos una idea
de totalidad para compararlo con los videos que analizamos de Marx respecto de la totalidad. Tenemos un concepto de totalidad, que es una totalidad de tipo estructural, orgánica, ¿sí? En donde las partes están en relación entre sí y en relación a la totalidad que compone. La diferencia sería que no es dialéctico en el caso, estoy perdiendo partes del libro, en el caso de Durkheim. Bien, entonces, ejemplo de cómo se impone desde afuera. No sé si puedo seguir usando el mismo ejemplo o si ya no conocen la película, si no yo se las cuento. Por lo menos hasta hace unos años en los colegios les hacían ver una película que es maravillosa. Yo siempre recomiendo películas, si no la vieron la recomiendo para que la vean, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. En esa película hay un profesor en una institución bastante rígida, bastante inglesa, bastante ortodoxa, digamos, en sus maneras, decimonónica, en el siglo, aparentemente principio del siglo XX, perdón, pero con, digamos, unas reglas de tipo correspondientes al siglo XIX, una estructura muy rígida. Bueno, hay un profesor que está dando clases a unos estudiantes en un colegio, en un internado de varones, y en determinado momento el profesor los hace salir al patio, los separa a estos estudiantes en dos grupos. A un grupo los deja contra la pared y al otro grupo le dice que caminen por el patio. Están en un patio, que caminen por el patio. Y los estudiantes, cada uno empieza a caminar. Cuando él analiza la situación, cuando él los junta de nuevo a todos, les dice, bueno, cada uno empezó a caminar con su propio paso. Fulanito empezó a caminar como llevándose el mundo por delante, el otro empezó con su paso dubitativo, cada uno con su paso individual, con su paso particular. Y en determinado momento, les dice el profesor, en determinado momento todos juntos marcharon con un mismo paso, que no era el paso ni de fulano, ni de mengano, ni de sutano, de ninguno de los chicos, sino que era un mismo paso de tipo colectivo. Y ese paso se impuso a las formas individuales, se impuso a los pasos de cada uno, a cómo cada uno caminaba. Y el profesor le dice a los que estaban en la pared, que se reían de esto, de cómo se había impuesto lo colectivo sobre lo individual, el profesor les dice a los otros estudiantes, y si ustedes piensan que ustedes hubieran podido resistirse a esto, que hubieran actuado diferente, piensen por qué en el momento en que surge ese paso colectivo, todos ustedes acompañan con palmas esa marcha. Bueno, ese es un ejemplo de cómo lo social, es una figura para que se entienda, de cómo se impone, es exterior y se impone, ejerce una presión, tiene esa capacidad coercitiva de imponerse sobre las formas individuales, sobre los pensamientos individuales, sobre las formas de ser individual, sobre las conciencias individuales, sobre las representaciones individuales. Eso es lo que postula Durkheim, y eso es lo irreductible social que él está planteando. No es la suma de conciencias individuales, sino que tiene otro sustrato. Tiene otro sustrato porque está compuesto de otros materiales, y esos elementos que lo componen producen ese fenómeno nuevo. Por eso yo les decía, Durkheim marca el territorio, marca territorio respecto de otras disciplinas y marca el campo respecto de otras perspectivas sociológicas que están en disputa en ese momento, y hacia adentro del campo académico también con la fundación de l'Année Sociologique, que es una revista que sigue siendo de las más importantes de la Escuela Francesa de Sociología, donde él convoca a diferentes sociólogos para que escriban, papers, documentos sobre sociología, porque lo que está intentando es institucionalizar la sociología en la Academia Francesa. Bien, a ver si sigo con esto, con estas reglas, a ver si me había quedado algo.
Entonces ahí nos habla de la exterioridad, perdón, respecto de los hechos individuales, de las acciones individuales. Y nos dice, bueno, el sustrato es la sociedad, el sustrato de un hecho social es la sociedad y no los individuos particulares que la componen, ¿no? Entonces, en un momento, esperen que tengo poca luz acá afuera, no veo. Dice, los estados de la conciencia colectiva no son de la misma naturaleza que los estados de la conciencia individual, son representaciones de otra clase. La mentalidad de los grupos no es la de los particulares, sino que tiene sus leyes propias. Bien, entonces está hablando de que el objeto está explicando cómo está conformada la sociedad, cómo esa sociedad es una totalidad, que es una totalidad diferente de los elementos que la componen, que se conforma por elementos físicos, morales y además los individuos, y esa combinación de elementos físicos y morales. Recuerden lo que les dije en el otro video, que él acuerda con el materialismo en que los individuos de la disposición orgánica de los individuos en determinado territorio, es decir, de esa base material brota la conciencia. De lo que él va a decir es que esa conciencia y ese orden de fenómenos que brota de esa base material, sobre esas conciencias prácticas, individuales prácticas, se desarrolla representaciones de segundo orden, otro tipo de representaciones, otro tipo de conciencia, que es esa conciencia colectiva, que es la que va a ser, va a postular como diferente de esas conciencias individuales o representaciones de otro tipo. Y el objeto de la sociología son estos hechos sociales que los va a definir como estas formas de hacer que son formas de hacer colectivas, formas de pensar, formas de sentir, va a decir que tienen como característica que son exteriores a los individuos y que tienen la capacidad de imponerse, es decir, que tienen ese poder coercitivo por el cual se les imponen a los individuos. Maneras de hacer, maneras de pensar, maneras de sentir, que cuando, y esto lo tienen en las reglas del método, que cuando se mantienen relativamente estables por un periodo largo de tiempo, es decir, que no serían las modas o las corrientes que también analiza la sociología, cuando se cristalizan, conforman lo que conocemos como instituciones. Por eso Durkheim también es uno de los padres de la sociología de las instituciones, ¿sí? Y por eso va a decir que también se puede definir a la sociología como la ciencia de las instituciones. De su génesis, del estudio de su génesis y del estudio de la función que tienen esas instituciones. Recuerden que Durkheim, y esto lo tienen en el texto de Giddens, va a plantear, porque ustedes tienen una selección muy pequeña de las reglas del método, va a plantear la necesidad de encontrar la legalidad, es decir, las causas, las leyes, las causas de los fenómenos sociales, que siempre un fenómeno social es explicado por otro fenómeno social, es decir, eso irreductible sociológico, y que no solamente hay que encontrar la causa explicativa, sino que también hay que encontrar la función. ¿Por qué? Porque por esta analogía que hace con, y por eso se lo puso organicista, por esta analogía que él hace con la medicina o con las ciencias biológicas, que va a plantear que cualquier órgano que deja de cumplir una función, así como un órgano que deja de cumplir una función en el organismo, tiende a desaparecer, tiende a... no me sale la palabra. Atrofiarse.
Lo mismo sucede con las instituciones y los órganos dentro de una sociedad, cuando dejan de cumplir una función que es necesaria al desarrollo de esa sociedad o a la cohesión social, tiende a atrofiarse, tiende a desaparecer. Y eso es parte de lo que va a analizar en el otro texto que voy a ver si podemos analizar, que es de la división del trabajo social. En la división del trabajo social, que yo les había comentado brevemente en el video anterior, que es donde nos da esa explicación histórica respecto de la anterioridad de lo social respecto del individual, es decir, cómo en las sociedades más tradicionales, las sociedades con solidaridad mecánica, no tenemos esta noción de individuos, sino que tenemos sociedades cuyos elementos son homogéneos, cuyos miembros son, cuyos segmentos, los segmentos que la conforman son homogéneos, donde no hay una complejidad de lo social y que por estas características encontramos que los vínculos que unen a los miembros de esos grupos sociales, de esas sociedades, son un tipo de vínculo por semejanza, es decir, porque todos son homogéneos, semejantes. Y que después él analiza el paso a otro tipo de sociedad, que es la sociedad con solidaridad orgánica, en donde lo que encuentra es una mayor complejidad, un mayor desarrollo de la división social del trabajo y un cambio en la conciencia colectiva, y entiende que los vínculos, la solidaridad o los vínculos o los lazos sociales que se establecen entre los miembros de la sociedad son por complementariedad funcional, es decir, porque uno complementa la función del otro, porque uno es complementario del otro y no porque uno es igual o semejante al otro. En las primeras páginas de la división del trabajo, él va a plantear cuál es el propósito que tiene al escribir esta tesis, y uno de los propósitos es mostrar discutir cómo la división del trabajo no es estrictamente una división económica o una división material, sino que tiene que ver con una especialización de la sociedad y que tiene que ver específicamente con una especialización y un orden moral de la sociedad, es decir, que las causas son de orden moral más que económico, es decir, que está discutiendo tanto con la perspectiva utilitarista como con la perspectiva del economicismo marxista. Y una de las cuestiones que plantea es que cuando se reduce todo a esta idea de, por ejemplo, la conformación de especialización por interés o por contratos, él dice, lo que hace que un contrato valga, ¿sí? Y esto creo que podemos acordar, lo que hace que un contrato o que algo económico, por ejemplo la moneda, valga en un momento determinado, es una confianza, ¿sí? Que es un lazo de orden moral, que es el que funciona como sustrato de ese intercambio económico o de ese contrato. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. En Argentina somos como expertos en esto, es decir, cuando hay confianza, cuando no hay confianza, cuando hay los contratos, la moneda, el orden económico tiene validez y cómo afecta esa confianza al orden económico. Bien, les decía que en las primeras páginas él nos plantea que podemos encontrar vínculos entre las personas, que él los va a llamar solidaridad, para establecer ese lazo. Primero,
la pregunta que va, que atraviesa toda la obra de Durkheim es el por qué la sociedad, por qué se mantiene la sociedad y no el caos, porque hay un orden social, porque hay una organización social y no la nada, ¿sí? Y no, digamos, estos hombres sueltos, sin vínculos entre ellos. Entonces, frente a esto, en la división del trabajo, él nos va a plantear que hay dos tipos de lazos, de vínculos, de ese cemento que une a los miembros de una sociedad entre sí, a los segmentos sociales entre sí, que él va a llamar solidaridad, y que un tipo es el que, por ejemplo, podemos identificar cuando nosotros establecemos relaciones de amistad, que podemos ser amigos de alguien y sentirnos solidarios con alguien y vincularlos con alguien, establecer lazos con alguien, porque es mi alma gemela, porque es en todo igual a mí, porque es semejante y por lo tanto sería una solidaridad por semejanza, un vínculo por semejanza, un lazo social por semejanza. Pero también, dice, podemos establecer relación por alguien que complementa, que me ofrece algo que yo no tengo, que complementa, que no es totalmente igual a mí, sino que yo siento que completa algo, y en esos casos podemos hablar de un tipo de vínculo, un tipo de solidaridad que es por complementariedad funcional o por cooperación funcional, es decir, porque me completa algo que yo necesito y no tengo. Bien. Dando estos dos casos, él va a decir que va a tratar de analizar qué tipo de vínculos son los característicos de la sociedad tradicional. Piensen que todos los autores que nosotros vamos a ver, todos los autores digamos, de la sociología de esta etapa, lo que van a tratar de explicar es ese paso hacia la sociedad moderna, el paso al capitalismo, el paso en este caso a la sociedad con solidaridad orgánica o a las sociedades más complejas, es decir, ese tránsito que vimos y que contextuamos en la primera unidad. Entonces él va a analizar cómo en la sociedad tradicional lo característico, o va a plantear que lo característico es un tipo de sociedad en donde los miembros se mantienen unidos por semejanza, porque son donde no, hay escasa o nula división del trabajo. Pero para estudiar esto y para afirmar esto, para mostrarlo, como la solidaridad es un fenómeno abstracto, es decir, el analizar los vínculos sociales en términos de solidaridad le resulta abstracto, lo que va a tratar de encontrar, y esto es lo interesante del método, se me está poniendo como muy oscuro, tendría que prender la luz. Esperen un segundo, ya vengo. Ahora sí. A ver, ¿dónde estaba? Como la solidaridad es algo abstracto, va a buscar un indicador, y acá está también esta idea de la sociología, de cómo se hace una investigación en sociología. Va a buscar un indicador, un observable, algo que pueda mostrar cómo son eso que él está postulando como lazos sociales o vínculos, o ese cemento que mantiene a los miembros de una sociedad vinculados, unidos, o esta solidaridad que le está planteando. Entonces, como indicador, es lo que se hace en investigación actualmente, ¿sí? Es decir, uno busca observables que le permitan medir algo que tiene un mayor nivel de abstracción. Entonces, para poder observar o para poder plantear qué tipo de vínculos él hace toma una decisión de tipo teórica, que es la de presentar al derecho como el indicador y a cómo es a los diferentes tipos de derecho como indicador del tipo de vínculo
social que se establecen entre los miembros de una sociedad y que le pueden dar la pauta de qué tipo de solidaridad predomina en un tipo de sociedad y no en la otra. ¿Cuál es la justificación teórica que va a dar para tomar el derecho y no otra cosa como indicador? Bueno, él va a decir que toda sociedad que se mantiene medianamente estable en el tiempo establece cierto tipo de legalidad, cierto tipo de orden normativo, de marco regulatorio, de sistema regulatorio, que se expresa en un derecho, en determinadas sanciones o en determinado tipo de derecho. Que para eso, entonces, y ahí hay algo maravilloso en este texto que me encantaría, no lo voy a encontrar ahora, pero lo pueden buscar. Porque es muy interesante cómo, por un lado, cómo toma el derecho como indicador, como observable del tipo de solidaridad en cada una de las sociedades, y que entonces va a analizar cómo en la sociedad tradicional, que él dice que tiene un tipo de solidaridad de tipo mecánica, el derecho que predomina es ese derecho punitivo, derecho represivo, derecho penal, lo que conocemos como derecho penal. Y empieza a explicar por qué es un derecho de tipo penal y punitivo. Y lo explica en base a el tipo de conciencia colectiva, es decir, esa conciencia de conciencias que tiene la sociedad de tipo tradicional, diciendo que al mantenerse ese vínculo entre semejantes, ¿sí? Ese tipo de organización social presenta una conciencia colectiva que tiene como características, y esto es muy interesante, tiene como características que tiene un gran volumen, es decir, que abarca a todos los miembros de esa organización social, que es muy intensa, es decir, que penetra muy profundamente en cada una de las conciencias individuales, está muy presente. Tiene volumen amplio, quiere decir que abarca a todos los miembros, pero además que se ocupa de todos los temas, de regular todos los temas, no sería opinar sobre todos los temas porque no es una persona, pero de establecer todas las formas de comportamiento que son adecuadas. Es decir, se ocupa de todo, de regular casi todo en la vida social de los miembros de las sociedades tradicionales. Es decir, es muy voluminosa, es muy intensa, está muy presente en las conciencias individuales, no hay proceso de individuación, por lo tanto está muy presente en los miembros de esas, en las conciencias de los miembros de esa sociedad. Es muy rígida, es decir, que hay poco espacio para sentir, pensar y actuar de manera diferente. Y tiene un contenido de tipo religioso, es decir, que se establece desde la sacralidad o esa separación entre lo sagrado y lo profano, se establece esa dicotomía, ese pensamiento binario, se establece de manera muy específica. Ese sería el contenido religioso o la justificación religiosa de este tipo de sociedad. ¿Cómo llega Durkheim a la caracterización de esa conciencia colectiva? A partir de la caracterización y la definición de lo que es el crimen, ¿sí? Y él acá nos va a asombrar con su planteo, con ese planteo que es una de las reglas que plantea para la sociología, el establecimiento de lo normal y lo patológico.
vieron que en las reglas y en el texto de Giddens les dice que, bueno, que la sociología, la ciencia, tiene que separar entre fenómenos normales y fenómenos patológicos. Los fenómenos normales serían los que son generales al tipo medio de una sociedad, y nos dice Durkheim, son generales porque son colectivos, y colectivo quiere decir más o menos obligatorio, es decir, que son generales porque son obligatorios, coercitivos, porque se imponen, y no al revés. Dice, los fenómenos normales son los fenómenos generales al tipo medio, y son generales porque son colectivos y no al revés. Es decir, son generales porque son más o menos obligatorios, porque se han impuesto más o menos. Y los que no son generales serían los fenómenos patológicos, ¿sí? Hay que establecer cuál es la enfermedad de las sociedades para poder establecer cuál es el remedio o la solución en la sociología de Durkheim. Bueno, y otra definición de lo normal y lo patológico, que sería este caso para analizar el crimen, es o que es general, no al tipo medio de una sociedad, pero sí que se da en todas las organizaciones sociales o se da en todas las sociedades, de alguna manera. Y este sería el caso del crimen. Y entonces Durkheim nos dice, el crimen es un fenómeno normal. No existe sociedad, no ha existido sociedad en la cual no haya habido un cierto grupo de fenómenos, un cierto grupo de comportamientos que la sociedad considerara crimen. Y entonces nos va a dar una definición de crimen. Y va a decir que crimen es todo hecho que ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva. Crimen es, para una sociedad, todo hecho que ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva. Conciencia colectiva como conjunto de creencias que es común al término medio de los miembros de una sociedad, a la mayoría de los miembros de una sociedad. Entonces, si la sociedad, por estar conformada por elementos semejantes, y de esa combinación y disposición de esos elementos semejantes sobre un territorio brota una determinada conciencia, y sobre esa conciencia brota una conciencia colectiva, esas representaciones de segundo orden, que tiene como características que es con volumen amplio, que se ocupa de todo, que es intensa, está fuertemente presente, ¿sí? Como un come coco, así, que es muy rígida, o sea, hay poca posibilidad de tener comportamientos muy diferentes a lo establecido, o que controla mucho, está muy presente, ¿sí? Y que tiene esta separación, ese contenido religioso que presenta la sacralidad de los fenómenos, lo sagrado de los fenómenos y lo profano, lo cotidiano, la sacralidad como lo extracotidiano. Entonces, en ese tipo de sociedad, es lógico que se presente un tipo de derecho, que es ese derecho de tipo punitivo, porque cualquier acto que se desvíe algo de lo que está prescripto por esa conciencia colectiva es considerado una ofensa a la conciencia colectiva, y por lo tanto es considerado un crimen. Acuérdense, crimen como una ofensa, fenómenos que ofenden, hechos que ofenden a los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva. Es una conciencia colectiva que es fuerte, pero que además define perfectamente cada uno de los hechos. Y por lo tanto, la reacción, dice, por eso en el derecho punitivo no hace falta estipular la obligación
porque está tan presente en cada uno de nosotros que no hace falta estipular cuál es la obligación, sino que directamente se establece la pena. Y por eso, en ese tipo de sociedades no se iba solamente contra la ofensa, no era solamente de quien cometía el hecho, sino de sus allegados, ¿sí? Que podía caer el castigo, la vergüenza y el castigo, la venganza. Dice, por eso en el derecho penal hay una venganza de la sociedad contra el que la ofendió, ¿sí? En las sociedades con solidaridad orgánica, además del derecho punitivo, que sigue siendo eh, el que actúa sobre los crímenes, es decir, sobre esos hechos que están fuertemente presentes y definidos en la conciencia colectiva, ¿sí? Y que sigue existiendo en las sociedades con solidaridad orgánica. Además de ese tipo de derechos, van apareciendo otros tipos de derechos que regulan las relaciones entre particulares. Y él dice, y esto es evidencia que, digamos, que ha habido una especialización de funciones en la sociedad. Es decir, que ese indicador me está diciendo que hay otro tipo de vínculos que se ha establecido necesariamente en la sociedad y que él va a llamar esta solidaridad o vínculo por complementariedad funcional. ¿Cómo se produce esta... por eso está este derecho restitutivo que intenta, restituir el orden, compensar o restituir las cosas al orden anterior, que es un derecho entre intereses particulares, ¿sí? El derecho comercial, el derecho marítimo, el derecho de familia, bueno, todos derechos particulares, ¿sí? Y sigue quedando el derecho penal. Bien, algo que siempre les cuento y que también muestra cómo lo social se impone, es un paréntesis, cómo la sociedad se impone a nosotros, a nuestras conciencias y a nuestras formas de pensar individual. Y cómo esto que les voy a contar está contemplado también en el derecho penal con esa figura de emoción violenta, que sería ese lapso de tiempo en donde la sociedad todavía no pudo imponerse a las formas de hacer social no pudieron imponerse a las formas de hacer particular. Ese lapso pequeño está contemplado en el derecho como emoción violenta. Cuando nosotros vemos en la televisión, en las noticias, o en nuestra historia, en la historia argentina que tiene hechos bastante oscuros, como es el genocidio. Por ejemplo, no hay familiares de desaparecidos que hayan tomado justicia por mano propia. ¿Y eso por qué? Porque tienen sangre de horchata, porque no les interesa, no, justamente porque pasó un lapso y la forma de hacer social se impone sobre las formas particulares. Cuando nosotros vemos por televisión que a una familia, a una madre, a un padre, hicieron algo a un hijo, y uno los ve que están en la televisión diciendo yo lo único que pido es justicia, o salen a marchar y dicen yo lo único que pido es justicia, y uno los mira por televisión y piensa, si esto le pasa a mi hijo, o si le pasa a alguien que quiero, a cada uno de nosotros se nos ocurren maneras inimaginables de cómo podríamos reaccionar. Y sin embargo vemos que esta gente en la televisión dice, yo lo único que pido es justicia. Porque son diferentes, no les importa, no harían lo mismo que nosotros pensamos que haríamos en ese momento. Bueno, es justamente porque la forma de hacer social que se impone
nuestra forma de ser social, que es no responder por mano propia, no la justicia por mano propia, sino que hay determinadas instituciones, órganos, que se encargan de hacer justicia, se impone sobre nuestras conciencias individuales. Si lo hubiéramos agarrado, si esa persona hubiera agarrado al, no sé, que atacó a la hija, al hijo, al que mató, al que violó, al que abusó en el momento, seguramente la sociedad no hubiera tenido tiempo de imponerse y hubiera reaccionado y seguramente el derecho analizaría si es o no emoción violenta, si corresponde a ese lapso de tiempo en el cual la sociedad todavía no pudo imponerse a las conciencias individuales. Como no los tengo, siempre les digo, decir lo mismo en los videos, como no sé si me están entendiendo, si me están siguiendo. Espero que me sigan y si no me preguntan en el foro o por mensaje. Bien, cerramos ese paréntesis. Entonces, ¿cómo es que se produce el cambio? Y acá ya se me está haciendo re largo este video, no sé si se va a subir. ¿Cómo es que se produce el cambio? Durkheim nos dice que el cambio social, obviamente, va a tratar de encontrar causas sociales, ¿sí? Que el cambio se produce, y acá es genial porque hay una influencia, se nota la influencia de la teoría evolucionista en la explicación que nos da Durkheim. Dice, el cambio se produce cuando hay un aumento del volumen y de la densidad moral y material de la población. Es decir, que se tiene que combinar estos elementos, aumento del volumen de la población y de la densidad moral y material. ¿Qué quiere decir esto? Aumento del volumen de la población, y siempre les pongo el mismo ejemplo. Cuando se produce la colonización en América, los historiadores no están todavía muy de acuerdo, pero calculan que había entre 80 millones y 120 millones de personas en el territorio americano, de toda América. Mientras que en Europa, por la misma época, en toda Europa había aproximadamente 45 millones de personas. Es decir, que en volumen de población había mucho más volumen de población en América, pero estaba más dispersa esa población. Es decir, no había densidad moral y material. ¿Qué quiere decir densidad moral? Quiere decir cantidad y calidad de los intercambios morales, de los lazos, de los vínculos que se establecen entre poblaciones, entre pobladores, entre personas, ¿sí? Y material, y siempre les digo lo mismo, Durkheim en esta época y más en este momento sería una panzada de investigaciones. Densidad material es esa cantidad de elementos que permiten los vínculos morales, es decir, caminos, calles, en este momento internet, redes, ¿sí? Eso hace a la densidad material, es decir, elementos de la base material, de la vida material, que permiten el intercambio moral, ¿sí? Piensen en que siendo, bueno, en problemas sociales latinoamericanos ya vamos a analizarlo. Piensen en el fenómeno de la globalización, es decir, cómo se produce un achicamiento del mundo, un acortamiento de las distancias, un acortamiento de los espacios, de los tiempos, ¿sí? Una simultaneidad de esos tiempos, justamente por
que la apropiación y uso de la tecnología permite esta densidad material de las redes, ¿sí? Permiten una densidad moral de vínculos, de intercambios impensados hace relativamente pocas décadas. Bien, y les digo, relativamente pocas décadas porque hasta, no sé, hace 30 años seguíamos mandándonos cartas que tardaban, dependiendo de las marchas y contramarchas del correo. Bien. A ver. Entonces, Durkheim nos dice, incremento del volumen, incremento de la densidad material y moral o densidad dinámica. Es decir, que grupos que antes estaban dispersos, cada grupo, cada segmento social, cada tribu, cada clan, cada agrupamiento con su conciencia colectiva fuerte, rígida, de volumen amplio, con contenido religioso, y que estaba cada uno aislado, supongamos en su cantón, en su región, en su feudo, en su señorío. De repente, de diferentes grupos comienzan a concentrarse, está pensando en el fenómeno de la urbanización, comienza a haber mayor volumen, ¿sí? Y mayor intercambio, vínculos entre estos grupos, cada uno con su propia conciencia colectiva, diferente, con sus creencias diferentes, con sus formas de hacer, de pensar y de sentir diferentes. Y comienzan a interactuar, a vincularse. Y acá, digo, se nota la influencia de Darwin, porque dice, así como en al convivir en un espacio limitado, diferentes especies, dice Durkheim, se produce la especialización de estas especies para no competir por los mismos recursos. Lo mismo sucede en la sociedad, que al aumentar el volumen y la densidad moral y material en un espacio para no competir por los mismos recursos, se produce esa especialización, ¿sí? Esa especialización funcional, ¿sí? Que hace a la complementariedad. Y por lo tanto, lo que va a postular, a diferencia de Marx, es que la división del trabajo va a generar solidaridad. ¿Por qué? Y nos dice la división del trabajo. ¿Quién va a competir más? ¿Entre quiénes va a haber más conflicto? ¿Entre dos zapateros o entre el zapatero y el verdulero? Obviamente, dice Durkheim, que va a haber mayor competencia, mayor conflicto entre el zapatero y otro zapatero, ¿sí? Compitiendo los dos por el mismo recurso, que entre un zapatero y un verdulero, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la división del trabajo? La especialización. Dice, bueno, hace que uno se dedique a, por ejemplo, la cuestión de la talabartería, a trabajar el cuero, el otro se dedique a producir suelas, el otro se dedique a producir agujetas, dice mi traducción, y el otro se dedique a armarlo. Eso hace a una solidaridad entre todos estos, una solidaridad por complementariedad funcional. Es decir, la división del trabajo social en Durkheim genera solidaridad social, no conflicto como en Marx. Ahora, evidentemente Durkheim no era idiota, no era tonto, y era bastante consciente de lo que había sido la Comuna de París, de la conflictividad y de
digamos, de las huelgas y de la presión de los gremios y de los sindicatos que eran cada vez más fuertes. Pero él explica y dice, la división del trabajo social genera solidaridad cuando está dada de manera normal. Es decir, cuando está dada de acuerdo a las capacidades naturales, ¿sí?, y el esfuerzo de cada uno. Si responde a ese orden de capacidad natural y al esfuerzo de cada uno, el lugar que cada uno ocupa dentro de la sociedad, eso genera solidaridad. ¿Cuándo no genera solidaridad la división del trabajo social? Cuando se manifiestan las formas patológicas. Y ahí encuentra 3 formas patológicas de división del trabajo social. Una forma patológica es la coactiva o forzada, y acá la explicación es similar, digamos, al desarrollo marxista. Acá Durkheim nos va a decir que si no se respeta ese orden material, si cada uno, si en una determinada sociedad, un grupo social se apropia de los medios de vida de manera tal que al resto de los grupos sociales lo único que les queda es vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, es decir, que se ven obligados a trabajar de diferentes cosas para poder sobrevivir, porque hay un grupo que se apropia de los medios de vida. Esto sería una división del trabajo de tipo forzada. ¿Cuál es la solución a cada patología? Un remedio. ¿Cuál es el remedio que encuentra Durkheim para este tipo de división del trabajo? La eliminación de la herencia patrimonial. Durkheim propone la eliminación de la herencia patrimonial porque dice que la herencia patrimonial permite que personas que no tienen capacidad estén apropiándose de medios de vida o ocupando lugares que no les corresponden por su capacidad y por su esfuerzo en la sociedad. Durkheim es digamos, bastante consciente y él en esta parte dice algo así como: no podemos eliminar lo que es la herencia genética, es decir, que algunas personas sean más capaces que otras. Por lo menos en la época en que escribe Durkheim, esto de la selección genética no se podía hacer como permite ahora la ciencia, o permitiría ahora la ciencia, de selección de genes. Pero bueno, él dice, no podemos eliminar la herencia genética, pero sí podemos eliminar la herencia patrimonial. Dice, y esto no va a producir una solución en una generación, porque por más que no se hereden los bienes patrimoniales de una generación a la otra, alguien que ha sido criado en un lugar que tiene, en un hogar que tiene suficientes bienes como para garantizar un mayor acceso a la educación o a la cultura, va a partir de diferentes bases que alguien que no ha tenido acceso, pero con el paso del tiempo y de las generaciones, cada uno va a acceder al lugar. En 2 o 3 generaciones cada uno va a acceder al lugar, si se elimina la herencia patrimonial, al lugar que le corresponde por capacidad natural y esfuerzo. Que esa herencia patrimonial es, digamos, debía ir al Estado y el Estado utilizarla para dar salud y educación y establecer esas condiciones de igualdad de inicio, ¿sí? Esa es la solución que encuentra Durkheim a la división del trabajo forzada, que es por la apropiación de los medios de vida de un grupo, y que sería digamos, la descripción de la división del trabajo de Marx. El segundo conflicto, la segunda división del trabajo patológica, es la de incoordinación funcional, es decir, o la insuficiente, es decir, que la división del trabajo es insuficiente, y al ser insuficiente siguen estando superpuestas funciones, y por lo tanto esto puede producir conflictos. La solución es, digamos, producir una mayor especialización y una mayor coordinación.
Y la tercera, que es la que más lo va a ocupar y con la que empieza la caracterización del libro, es la división anómica, el tema de la anomia, que es la que considera, digamos, fundamental, porque es la falta de regulación, y de la falta de regulación se derivarían el resto de las patologías, la falta de regulación moral o la insuficiencia de regulación que produce la división anómica del trabajo. Y acá hace un planteo interesante, porque lo que va a decir es, primero, una cuestión que también la va a retomar, que también la va a tomar en el estudio del suicidio, esta preocupación de la anomia, ¿no? Primero, esta idea de, que les comenté en el anterior video, de la necesidad de los límites a las representaciones, de los límites que la sociedad le tiene que poner a los individuos, justamente para que no se produzca la frustración. Si en una parte Durkheim dice algo así como que a diferencia de los animales, los hombres pueden representarse diferentes maneras de satisfacer una misma necesidad biológica, por ejemplo, de alimentación, y que si no se pone un límite a esas representaciones, esto podría generar frustración. El ejemplo es, dice, bueno, los animales tienen hambre y salen a buscar comida, tienen sed y salen a buscar agua, están cansados y se ponen a descansar. Dice, sin embargo, y los hombres, no obstante, son los únicos seres vivos que tienen representaciones de cómo satisfacer la sed, de cómo satisfacer su necesidad de descanso y de cómo satisfacer, y múltiples representaciones. Por ejemplo, yo tengo hambre y puedo satisfacer mi hambre comiendo, no sé, polenta, pero puedo imaginarme, representarme que hay otra manera mejor de satisfacer el hambre, por ejemplo, un asado, si no soy vegana o vegetariana. Puedo imaginarme y así sucesivamente satisfacer una necesidad, pero tener la representación de que puedo satisfacerla de otra mejor manera. Un ejemplo que siempre les doy es, no sé, cuando yo no existía, pero mi abuela me cuenta de cómo eran, o tengo una heladera en mi casa que era de mis abuelos, que era una heladera donde se guardaba hielo y pasaba el hielero. Bueno, después vino la heladera eléctrica, esa, no sé, Siam, que ahora se vende vintage, que tenía la pelotita y que duraba 1000 años. Bueno, cuando salió la heladera eléctrica la gente quiso acceder, tenía como representación, como ganas de acceder a esa heladera eléctrica, una vez que después quería la heladera con freezer, después la heladera con freezer no frost, la heladera con no frost que me hace los cubitos de hielo, y ahora puedo representarme que lo que necesito, ¿sí? Y es parte también de lo que se fomenta en el modo de producción capitalista, que lo que necesito es esta heladera que me dice no sé cuánta leche me queda y cuándo tengo que ir a comprar leche, y me hace el pedido, estoy exagerando, me hace el pedido al supermercado. Existe ya, pero no sé si acá. Bien, entonces, Durkheim lo que nos dice es, puedo recorrer mucho camino, mirar hacia atrás y decir cuánto que avancé, cuánto que logré, cuántas necesidades satisfice y cuánto que he logrado, pero si no hay un límite adelante, ¿sí? Miro para adelante y no llegué a una meta, es decir, siempre, es como que siempre me falta mucho. Por lo tanto, en esa carrera de la vida, por lo tanto, dice Durkheim, todo movimiento, ¿sí?, que no genera algún placer, alguna satisfacción y genera frustración, tiende a reprimirse, tiende a atrofiarse, tiende a no realizarse.
y por lo tanto, dice Durkheim, los hombres necesitan límite a sus pasiones, límite a esas, para tener esa satisfacción. ¿Sí? Bueno, desde la psicología se puede explicar también esto, y esta sería la comparación que quería proponerles, y no vamos a estar para hacerlo, pero de charla, de comparación entre esta interpretación de los límites de Freud y el mecanismo de la represión en Freud y en Durkheim, ¿no? O la ley y el orden moral en Freud y en Durkheim. Bien. Ay, me queda poca batería. Tengo que... bien. ¿Qué les estaba diciendo? No, esto no era... No, una cosa. Entonces, hay que poner límites a esas pasiones, y no hay, dice, y ninguno de nosotros aceptaría que el límite lo pusiera un par, que otro individuo u otra persona nos dijera, vos podés llegar hasta acá, vos podés llegar hasta este auto, vos podés llegar hasta esta heladera, estoy exagerando, hasta esta casa, hasta este terreno. No aceptaríamos que un par nos ponga, sino que tiene que ser un ser que tenga mayor autoridad moral, y no hay otra autoridad moral mayor que la de la sociedad. Es decir, y ahí es donde él dice que cada sociedad establece, ¿sí?, hasta dónde puede llegar cada grupo social, y establece ese límite por debajo del cual la vida es inhumana, y ese límite superior por encima del cual la vida, esa sociedad la considera obscena. Bien, no me acuerdo por qué les empecé a contar esto de los límites. Bueno, a ver, estaba en la patología de la anomia. Y acá él plantea una solución. En la división anómica del trabajo, plantea como solución la creación de las corporaciones profesionales. Y acá también hay una idea bastante original de Durkheim. Si tuviéramos que analizar de los clásicos qué perspectiva en algún momento se cumplió históricamente, podríamos analizar que en un breve periodo histórico la perspectiva de Durkheim de la creación de estas corporaciones profesionales